de que pides un libro Y ya estamos acá. sobre pues. Ahora sí todo lo que no dijimos, para el Face, para el YouTube. Pues mira, Amazon Es es otra un, nueva alternativa, ¿no? pero Amazon es un distribuidor finalmente, o sea, Sí. si te quieres asegurar de la calidad de tu libro o el prestigio y demás, pues Amazon no te lo entrega. No, Pero tienes la ventaja que si están muy lejos pueden llegar, le pueden llegar. exacto, entonces no lo critico como distribuidor, pero hago mucho la diferencia en Sí, que, claro. oye, está bien, tienes tu libro, pero este es distribuidor, no vengas con que es una editorial, No. aunque te regale, te den el ISBN especial que tienen Que ellos, eso es para ellos. pero sigue siendo un distribuidor y de repente es un poco engañoso porque hay personas que publican 20 libros en un periodo muy corto de tiempo, pero tú los lees y de hecho me he dado el trabajo de repente de comprar alguno para checar qué onda y habrá alguna excepción entre medio, pero en general son bodrios que pues ven la facilidad y lo publican y después se hacen llamar escritores o escritoras, que también las hay. Pero Amazon es una herramienta, Sí. o sea, no lo satanizo, pero sí marco la diferencia respecto a una buena editorial, porque también hay editoriales que son solo imprenta. Iniciamos el juego aquí desde La Otra Historia, Fútbol y Literatura. Sábado de fútbol, sábado de buen ambiente. Ya listos, tenemos invitado aparte, repite, va a ser un programa desde entre fútbol, literatura, música, mundo editorial tapatío, si existe. Claro que sí, bueno, pues les saluda David Meneses, el güerito tapatío, José Baroja. Hola a todas, hola a todos, un gusto estar acá de nuevo y listo para platicar de todo lo que dijo David. ¿Para qué nos vamos a quedar con algo en el tintero, no? Sí, agradecemos nuevamente que nos acompañe Alejandro Aquino, de verdad. Señor, mucho gusto que me vuelvan a invitar a pues hablar de todo. Tal cual. Y es que sí es de todo. Alejandro, bueno, es músico, es historiador. Podemos incluso abordar el tema de que yo lo traigo muy fresco de Rubén Fuentes, que estamos conmemorando. Sí, pues eso fue el motivo por el cual pues volvimos a venir para acá, porque pues andabas como muy nostálgico. Claro, la Y te dije, bohemia. te voy a llevar el libro para que lo leas cantando, porque es un libro que hay que leerlo con música de fondo, ¿no? Y es que aparte de las implicaciones, bueno, Rubén Fuentes, Gazón, arreglista, compositor, un hombre que realmente conoció a todas las figuras y fue figura de esta época de la música. Aparte, su maestro fue Juan José Arreola, ¿es correcto? Bueno, fíjate que Él lo refiere. sí, bueno, eso lo refiere también Orso Arriola, en la parte que él escribió de la infancia. Ciudad Guzmán es una zona muy extraña, ¿no? Me van a colgar los zapotlenses cuando me escuchen, pero es algo extraño, es como el Shangri-La. O sea, tú llegas ahí y a mí en lo personal como ciudad me parece muy limitada, o sea, me parece incluso aburrida. Pero algo pasa en ese sitio que todo el mundo nace ahí. O sea, es un semillero de grandes hombres, ¿no? Clemente Orozco, Consuelito Velázquez, hasta Pedro Weber Chattanooga nació ahí, ¿no? Y Rubén Fuentes también es uno de ellos. Sin embargo, hay que reconocer que solamente hay un zapotlense que se puede dignar de hacerlo porque lo presumió hasta el cansancio y en su obra se ve implícito, que es José Arriola, ¿no? Consuelo Velázquez se fue muy joven, el mismo Rubén se va y después de un periplo por la vida, ya en los últimos años de su vida tuvo mayor encuentro en Ciudad Guzmán, ¿no? Pero digo, ese libro es como te decía, es uno de mis tesoros. Quizás es el libro menos conocido que he escrito, porque también el problema es que Rubén siempre fue muy discreto. Y si le sumas que la gente no le interesa quién compone las canciones, o sea, si tú pones, sabes, una cosa en Google, aparece Luis Miguel, los intérpretes. 100 años Pedro Infante, ¿no? Y no sabes quién hay detrás, ¿no? Sí, de hecho, quiero leer por favor un fragmento acá de la contraportada que está muy claro. Dice, se recomienda leer estas páginas cantando o escuchando sus melodías en las voces de los mejores intérpretes del mundo. Puede ser que tu canción favorita la haya escrito Rubén Fuentes y no lo sabes. Yo creo que va a ser importante hacer un listado, ¿no? De cuántas canciones... Viene a hacer hasta el final un listado con sus intérpretes,
Mira, hay grandes compositores que tuvo México, ¿no? Como ahí los menciono, como el mismo Armando Manzanero, José Alfredo Jiménez, Ferrusquilla, que es otro gran compositor que está olvidado. Pero el caso de Rubén Fuentes es un caso muy peculiar porque es juez y parte. O sea, él es compositor, es arreglista, es representante, es director artístico, es productor. O sea, lo fue todo, ¿no? Por ejemplo, para mí lo más grande que hizo Rubén, además de sus composiciones, es producir, a mi gusto, ese es un gusto completamente personal, para mí el mejor disco de música mexicana que he escuchado, ¿no? Que es Linda Rostam. Ah, ok. Y además que consigue que cante una mujer española sin que hable español y no se note, ¿no? Casos distintos al de Nat King Cole, que se notaba su acento, aunque Claro. Nat King Cole y tienes que escucharlo con ese acento, ¿no? Pero sí es bien interesante la figura de... ¿Y cómo nos sacamos? No, yo te soy sincero, a Rubén Fuentes lo ubico como el que le componía las canciones, el que le arreglaba a José Alfredo. Sí. E incluso también lo que es de dónde se conoce, todos hemos cantado La Viquina, que de hecho justamente fue, Sí, fue a claro. recordar por estas historias que hay alrededor de cómo se compuso, quién puso La Viquina, y son historias divertidísimas. Fíjate, ahí en el libro incluí tanto las versiones apócrifas, que el mismo Rubén me decía, tú cuenta lo que la gente dice, porque al final las canciones pertenecen a la gente, ¿no? Sí. En algunas ocasiones la verdadera razón de los temas pues eran muy distintas, ¿no? Por ejemplo, tú vas a Ciudad Guzmán y hay gente que te asegura quién fue la mujer a la cual le dedicó 100 años, ¿no? Esa mujer que él regresó después de muchos años y pasó indiferente y sus ojos ni siquiera voltearon hacia él. Y la gente que dice eso ni siquiera repara que esa canción sí es de Rubén Fuentes, pero la letra no. La letra es de Alberto Cervantes. Entonces, el enamorado en cuestión sería Alberto Cervantes, Claro. no Rubén, ¿no? Pero la gente se cree a rajatabla, ¿no? En el caso de La Viquina hay unas leyendas estrambóticas, ¿no? Que sí, su hijo vio una muchacha y le dijo, pues, que ¿por qué se visten así? Es que son bikinianos, son bikinas, ¿no? Hay hasta leyendas indígenas que se han inventado, ¿no? Que la de Vicky Nacional dice la mamá de Shocker, de 1000% guapo, luchador mexicano, Sí. que afirma que es ella, la leyenda de los cristeros. Y bueno, y la versión original resulta que es una cosa nada poética, ¿no? O sea, es una deformación de la palabra guin, porque originalmente la canción no tenía ningún título, se la da a Esquivel para que haga una presentación de un piano Rhodes, ¿no? Y era una rúbrica. Y el mariachi Vargas le empieza a tocar al principio en las giras de Norteamérica y le ponen Lili, el inicio. ¿Y qué sigue? Pues la Lili, la original, pues. La Viquina, ¿no? Pero obviamente no vende esa versión, ¿no? O sea, no se ve tan romántica, ¿no? Pero hay otras versiones de sus canciones ahí muy interesantes. Y más hay un punto muy clave de Rubén Fuentes que la gente ignora. Rubén Fuentes lo asocian a la música mexicana, al mariachi. Pero realmente solo es el 20% de su música que iba dedicada al ramo ranchero. Hay otras canciones que no son para nada del ramo ranchero y que la gente no asocia como canciones de él, ¿no? Pero fue tan importante lo que hizo. Y bueno, este libro cuenta todo, incluso las leyendas negras, que todos los artistas tienen sus leyendas. Pues sí, y la verdad, hablando netamente como narrador, esa es la parte que a uno que escribe cuentos, por ejemplo, que escribe novela, pues le interesa sobre todo eso, como la microhistoria, la historia interna de cómo se origina, porque uno mismo de repente en los mismos cuentos, los mismos relatos, pues va metiendo anécdotas, va metiendo cosas que va escuchando, que ha vivido, los disfraza un poquito y de repente la gente se cuenta su propia Y historia, ¿no? aquí quizás mi frustración con este libro es que Rubén era muy respetuoso con su vida personal. Y su vida personal es maravillosa, sin contar nada de música, ¿no? Porque fue esposo de Marrot, Los hijos que estuvo con pierden. Imelda, los hijos que pierde, está con Imelda Miller. Pero el hombre era muy respetuoso. Él dijo, no, eso además ya ni siquiera está viva, entonces no tiene caso que yo cuente nada si ellos ya no están, ¿no?
Pero además hay un juego que uno suele hacer y Yo lo no como declara. escritor, pues claro. Sí, claro. No es por morbo, sino... Sí, y uno se declara culpable, ¿no? De que también va moviendo un poquito la historia cuando se da alguna entrevista, se da alguna charla, alguna presentación, o te preguntan. A veces, debo confesarlo, a veces olvido, no me acuerdo de dónde salió, pero otras, pues uno va contando, va moviendo historia, haciéndola más grande, más pequeña, por Pero acá, por fíjate, allá. hay un problema, tú como escritor, a ver si no te ha pasado, cuando escribes, cuando utilizas la narrativa y la imaginería en un texto que es biográfico, a veces es riesgoso porque hay gente que al no tener hábito de la lectura no distingue qué son, pues digamos, aportaciones del escritor para recrear, y la otra es que sean ciertas, ¿no? Aquí, por ejemplo, no se da muchísimo. Por ejemplo, recreo el momento en que se conoce con Silvestre Vargas, que para mí es el momento fundacional de la música mexicana, porque a Rubén no le gustaba la música ranchera, él venía de lo clásico, y de pronto se encuentra con un mariachi tradicional que no sabe leer, tocan de oído, y él lo transforma, se unen las dos cosas, ¿no? Entonces, pues sí recreas cómo estaba la Ciudad de México y todas estas cuestiones, ¿no? Pero me pasó, por ejemplo, con el Atlas. El libro del Atlas, pues está escrito como si fuera una novela, narrada por Rafael Almaraz, el que fue la voz del estadio durante tanto tiempo. Entonces, pues claro que hay muchas anécdotas que rayan en lo fantasioso, porque está hecho a base también de testimonios de los jugadores. Aunque, como yo les dije, todo lo que sean fechas es el evangelio, ¿no? Ahí Claro, no hay manera. Pero, por ejemplo, una vez me pasó que el Atlas pues tiene dos versiones, una que se funda pues como cualquier institución con acta pública y todo, y la otra romántica en un café, ¿no? Entonces, pues en los datos que hay, pues yo recreo esa situación, ese café. Pero hay que tomar en cuenta que cuando escribí el libro, salió en el 2019, el Atlas tenía 70 años sin ser campeón. Entonces, para justificar que yo iba a escribir un libro de un equipo que no era triunfador, cuando está esa reunión, yo me invento un personaje a un mesero, cuando le dice, oye, disculpen, ¿por qué le van a poner Atlas? ¿No? Atlas es un titán castigado por Zeus, por Hércules, a cargar todo el mundo siempre. Les espera un pasado, un futuro de calamidades. Esa fue una licencia mía. Y en alguna ocasión, en un post que vi de historia del Atlas, alguien dice, es que hay una leyenda que el Atlas no era campeón porque una vez un mesero... No. Y ahí es donde dices, hay que tener cierto cuidado. Yo creí que estaba muy claro que era parte del juego, ¿no? Pero a veces no. Pero es cierto, como lo planteas, es como una especie de juego, porque la verdad sí, a la gente de repente le cuesta diferenciar la ficción, por ejemplo, del hecho duro histórico, y pues te empiezan a atribuir cosas que están ahí, pero que eran ficción, y de repente uno se presta para ese juego, como para poner más interesante también la misma historia. Y se presta, cuando las circunstancias se ponen de modo y no estás falseando la historia, me parece fascinante. Hay ocasiones que, por ejemplo, la película esta famosa de Queen. Ah, sí. Pues ese momento en que él confiesa que tiene SIDA antes del concierto del 85 es completamente falso. O sea, yo viví esa época y ahí nadie sabía que tenía SIDA. Sí, el tema de las alegorías, ¿no? Que claro, pero lo hicieron como sí. muy libre, ¿no? Y luego después te alegan de, no, pues es que si quieres ver un libro, si quieres saber historia de un libro, o sea, yo creo que se pueden jugar con las dos cosas, ¿no? Y que también por la cantidad de información que tenemos, digo, cuánta gente, por ejemplo, ese dato del mesero se pone a corroborar, a checar la fuente, y porque claro, te emociona estas historias. A veces uno agarra, pasa con las etimologías, agarras a veces la más divertida, la que más te llama la atención, y es la que se vuelve la popular sin ser la original. Sí, eso es inevitable. De hecho, es mismo café. Yo les decía a pues, algunos artistas, o sea, yo lo estoy poniendo porque la primera versión que aparece de ese café es cuando el Atlas cumple 20 años, 1966, y el fundador da cuenta. Pero mencionó un café que en la cuestión de catastro, ni fotografías ni nada, está. Y a lo mejor no se llamaba así café, a lo mejor fue en otro sitio, ¿no? Y a lo mejor es parte de la misma trampa. Yo lo veía, gente que yo entrevistaba y me decía, pasó esto y metí gol a tales minutos. Por ejemplo, un personaje, Jorge Martínez,
que no creo que esté viendo este programa, jugador del Atlas en el 86, le mete un gol a la selección de España. El Atlas le gana a la selección de España previo al Mundial, van en un entrenamiento y gana el Atlas, ¿no? Y es un capítulo muy interesante porque el tipo resulta que un día antes estaba contratado en América y jugó contra Argentina, de Valdano y Maradona, y el día siguiente fue contra el Butragueño, ¿no? Y resulta que nunca va al Mundial ni es seleccionado, pero se avienta 2 partidos del Mundial. Y le gana el Atlas a España y él me dice, yo recuerdo el gol, fue por la banda derecha, pegué la cintura al portero, su bizarreta y metí el gol. Toda la narración que él me cuenta, tú revisas hemerotecas y todo, es completamente real. El problema es que su bizarreta jugó ese partido, ¿no? Entonces, fue el suplente. Entonces lo que hago yo es que en el texto, pues para respetar el recuerdo de su bizarreta, pues nomás pues, le quebró la cintura al portero, que dije cuál, ¿no? Entonces a veces tienes que jugar con esas cosas, ¿no? Y sobre todo lo platicamos un poquito, el tema, bueno, de este tipo de materiales, hay temas que por ejemplo para la literatura o la gente, los lectores, no son temas que les llamen la atención. Y aquí, digo, cuánta gente, un aficionado por el fútbol, le gusta y aparte nos gusta también el fútbol por esta narrativa y los héroes, los villanos, las historias épicas, gol de último segundo. Sí, ahora otro caso también maravilloso. Lo que tú escribes es contemporáneo. Sí, claro. ¿Sí? No has escrito nada que sea de una época que no hayas tú nacido. Tengo por ahí varias cosas antiguas y claro, ahí está el trabajo de documentación y de checar más o menos. Y sabes que esto parece maravilloso porque cuando escribes así en el pasado, te das cuenta que hay ciertos elementos que con la tecnología actual o sea, un personaje, es más, Romeo y Julieta se hubieran mandado un WhatsApp y no pasa nada, ¿no? Okay. Pues vamos a refrescarnos al medio tiempo para seguir hablando fútbol, literatura, aquí desde la otra historia. Ahí quedamos. Oye, ¿verdad? A propósito de fútbol, ¿vieron que el Huevo Lozano otra vez a quirófano? Oye, ¿viste que Sí. trae un pedo bien cabrón con su esposa? Eso es lo llamativo, todos los días está publicando en Sí, Instagram. esta es la telenovela Qué vieja de... esto, vieja lo otro. Así no puede rendir. O sea, Pues, se ha acabado. de hecho, hacia allá iba, probablemente, no sé, me entran dudas sobre la lesión Sí, en que particular. sea- Yo siento que es una cuestión mental, ¿no? Pues hay mucha evidencia de que sí puedes somatizar lesiones a partir de tus vivencias, tus experiencias. Aunque también eso, fíjate, ha cambiado. Y pues yo soy un fanático del fútbol, pero prácticamente del fútbol actual no sé nada casi. O sea, me encanta lo pasado. Ah, pues bienvenido al club, ¿no? Aquí es como, ¿te acuerdas cuando aquel gol del... Sí, entonces, me llama la atención que había ocasiones en que los jugadores tenían números grandes o incluso estaban borrachos y jugaban y rendían. Y no pasaba nada, ¿no? O sea, hay un jugador famoso, el Héctor Hernández, el Chave del Guadalajara, que pues el tipo lo sacaron de las cantinas. Lo metían a bañar ahí antes de... ¡Órale! 2, 3 goles. En el libro del Atlas cuento una historia más reciente del Chaplin Ceballos. Estaba en el Cruz Azul, llegó al Atlas, se pone pedo en una concentración, choca un carro, lo llevan a la policía y les pide que lo suelten porque van a jugar esa tarde. Llega tarde, ya no está en el cuadro titular, lo regaña el entrenador, están todos ofendidos y el tipo, permítanme entrar y les aseguro que mete un gol y todos, no, total lo dejan meter, se mete y mete un gol, ¿no? O sea, esas historias ya no podrían suceder ahora. George Best. Porque primero tendrías que dar la alineación. Sí, claro. O sea, ya no, ese romanticismo. George Best ahorita sería, Sí. pues en las redes lo hubieran matado ya casi, ¿no? Me acuerdo de un personaje hablando de ficción en estas revistas de como era el equivalente estacional de lucha, pero de fútbol. ¿Te acuerdas de era de fútbol cómic? Había muchos. Y había uno Chivas. que tal cual, había un personaje que era el Chivo López, que era un jugador de Atlante, y era el tipo tal cual, vicioso jugador, pero muy a la mexicana, incluso su físico era como de Sí. mexicano común, digamos. Fíjate ahorita que está aquí el compañero chileno. La historia del fútbol chileno en ese tipo de asuntos espinosos y la mexicana es tan parecida, van de la mano, suceden cosas así que las concentraciones de la selección. Ay, sí recuerdo. Decíamos Además, otras estamos cachirules, hermanados. el cono. Somos solo 3 selecciones
ahorita seguramente habrá más, ¿no? Pero por un tiempo solamente hubo 3 selecciones que fueron suspendidas para jugar. Una por cuestiones políticas, que era Yugoslavia, cuando empezó la guerra de los Balcanes, México por los cachirules y Chile por el cóndor, ¿no? O sea, esto es maravilloso. Lo del cóndor es un hecho, pues que es muy, a mí me parece que de fútbol de barrio, ¿no? Sí, claro, o sea, toda la historia, la defensa de que sí había sucedido, Vamos después a el jugar contra un desmentir. rival, contra un público, hay que hacer todo lo posible, la trampa, ¿no? El Pato Yáñez que despidiéndose de la gente con la grosería y agarrándose las bolas y no, es literatura. Te supera como Exacto. escritor y dices, híjole. No, mira, me contrataron para hacer el libro de la historia de un futbolista muy famoso de aquí, pero el tipo tiene una vida excelente, o sea, perfecta. Entonces, yo terminé el libro y digo, Futbolista de aquí de sí aquí. es como raro, ¿eh? no, sí tuvo 2 o 3 que ver, pero no me dejaron contarlo. Entonces, cuando yo veo, digo, pues es que es perfecto, pero sería más sabrosito si hay un momento en que se va. ¿No? Pues sí, a mí me gustaría escribir la historia de Arturo Vidal, por ejemplo, Ahorita, que es como el jugador, crack y todo, pero que tiene después ahorita unos mensajes de chat a varios jugadores de la América, de los 80 y todo. Llevo como 4 años cazando a un jugador chileno para hacerle un libro y no se ha podido, ya te imaginas cuál, ¿no? Porque tiene una vida estupenda. Ahí no. O sea, hay todo. Hay espiritualidad, hay drogas, hay excesos, hay genialidad, como jugador, como entrenador, hay mujeres. En la película, o la serie, No, vendría a ser la ahorita, serie. Una serie, ¿no? A mí no nos pusieron el... no, no he hecho. Ah, ok. Va. Va, ¿la canción va al final? Sí, Que no nos pusieron hoy día ¿La las agresión? bocinas. sí, directo. Sí. Sí, es familia. No dejes hablar que no he dejado hablar, he estado con Preólico. Regresamos aquí, fútbol, literatura, la otra historia. Tantas historias cuando el fútbol nos supera, cuando el balón va más allá de las letras. Y pues de hecho, platicamos un poquito ahora en temas internacionales. Lo decía bien Alejandro, lo que ocurre con México-Chile, ¿no? Nuestro fútbol que es tan parecido, malamente, ustedes con el Cóndor, nosotros con los cachirules. Pues sí, las historias de Camarín también que abundan, y post Camarín, recuerdo de hecho platicábamos acerca de las concentraciones, por ejemplo, de la selección chilena en Venezuela. Hubo una que, si no me equivoco, todavía estaba Zamorano Salas, unas clasificatorias en que Chile salió último, el 2002, después que venía la generación del Sasá, de Zamorano y Salas. Entonces, historias para escribir y historias para contar, pues, por montones. Sí, eso es algo que, por ejemplo, la selección mexicana tiene unas historias maravillosas, como la de la eliminatoria del 74, que supone que les hacen vudú y por Con eso- los haitianos. sí, les hacen vudú y no pueden ganar, ¿no? O sea, dices, no puede ser ese tipo de circunstancias. Eso es quizás la parte que nos gusta mucho a los futboleros. Por ejemplo, en el libro del Atlas cuento una nota muy curiosa que van los directivos del Atlas y contratan en Argentina a Baldatti, Eduardo Baldatti, jugador del Atlas y después entrenador que les va a dar el primer título. Y resulta que lo contratan a su hermano, realmente el que querían contratar, y ya lo firman y todo, pero ya antes de subirse al avión la esposa le dice, te vas y se acaba el amor, no se acaba la relación, tú no vas a ir a México. Entonces hay una discusión porque si es que si no voy me van a demandar, ¿no? Entonces el hermano, que se parecía mucho, dice, yo voy, no te preocupes. Qué bueno que dijo, yo me quedo con tu esposa. No te preocupes. Era la otra opción, Era era la otra opción, pero no se manejó así, es la parte censurable. Y llega a México, llega a la Ciudad de México en la mañana, y esa vez lo llevan a la federación, lo registran, y en la misma noche fue a contra la América. Y el tío no se da cuenta que no es él, es el hermano. O sea, y hace toda una historia aquí, ¿no? Esa no, que hoy sería, por ejemplo, impensable. Un jugador, acá esperamos a Chicharito que debute como medio año en lo que se recupera y todo. Digo, de pronto, un poquito, o el fútbol va evolucionando de todo lo que implica alrededor de. Bueno, se ha ido en términos rigurosos, se ha profesionalizando y eso ha implicado más formalidad, más estructura,
pero por eso mismo uno como narrador pues suele ir hacia atrás, incluso cuando empieza a contar anécdotas, pues uno se va a los tiempos que no son tan lejanos tampoco en Latinoamérica, donde podían pasar este tipo de cosas, este tipo de cuestión tránsfuga, Sí. que le daba mucho sabor y uno lo veía como una picardía, digamos, como una aventura, más que como algo criticable. Hoy en día con la profesionalización y el tema en Europa, por ejemplo, Sí. que pesa mucho, Sí. pues ya se condena por las redes, por ejemplo. Siempre el VAR mata todo, o sea, con el VAR no hubiera habido mano de Dios. Pues claro. Sí. Y todo ese contexto Inglaterra-Argentina hubiera quedado como la anécdota, ¿no? Sí. Pero la mano de Dios permite a los argentinos hoy decir que tienen la mano de Dios y que además tienen al representante de Dios allá en Roma, ¿no? Los argentinos, pues sí. Que Benedito dice que hasta la fecha es la única prueba de la existencia de Dios. Así que... Eh, No, ¿y cuántas jugadas así? Hoy justo esta semana que fallece el gran jugador Andreas Bremer, el penal de por sí, digo, se considera polémico. Hay quien dice que sí, que no. Al final El de Codesal, ¿no? Sí, claro. Sí, y fíjate, en televisión en sí, de alguna forma perjudica a la mística. En el Mundial, si mal no recuerdo, fue creo que el 66, hay una sorpresa en que la selección de Corea le gana a Italia. Y el mito es que en la segunda parte los italianos es que eran otros, porque todos se parecían. Sí. Entonces, ahora sí pudiéramos ver por la cámara si efectivamente eran otros jugadores, ¿no? Incluso de ese mismo mundial de 90, la famosa agüita en de Brasil-Argentina. No, bébele de esta. Y a los argentinos, o sea, no, de esa ni de error le tomes. Ahorita dijeron, ahorita estaría el agua homologada y todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí, es curioso esas historias que nos regalaron y que igual con los tiempos, digo, nos tocarán. Estas son un poquito que ya se encuentra incluso por redes, ¿no? Que ves el TikTok cuando algún jugador se le va la onda, rompe el vestidor y te enteras de cosas que ahorita es muy dado a varios jugadores. Pues sí, mira, como tú que le vas a ese equipo que se Zapopan, tiene muy mala suerte últimamente con jugadores que los han sido echados en pistas. Y la verdad es que toda la vida ha sido así, lo que pasa es de que ahora tiene un teléfono y se exhibe, ¿no? Claro, la exposición es mayor y por lo tanto pues la condena es más inmediata en ese sentido. Antes era el rumor de vieron a fulano en tal antro. Y ya, se quedaba el rumor, pero es que ahora hay video y hasta lo suben, ¿no? Como aquel famoso video de Alexis Vega con el portero de Guadalajara, que cuando el Atlas les gana 1-0 y se burlan que porque no pudieron golearlos. Sí. Y dices, pero perdiste. O sea, es una situación muy extraña, ¿no? Pero bueno, son otras circunstancias. Yo sí siento que pues a mí que me gusta el fútbol antiguo, pues que sí se ha perdido muchísimo eso, ¿no? Imagínate, me gusta el fútbol tan antiguo que en unos 2 o 3 semanas va a salir un libro que escribí sobre el Club Oro, un club que desapareció en el 69, ¿no? Sí. Pues sí, de hecho, el tema de la misma épica que tiene, para mí ver fútbol, bueno, en YouTube, hoy día uno tiene acceso al fútbol de hace años, es sumamente de aventuras ver cómo básicamente los defensas iban a matar al delantero, cómo el delantero esquivaba, básicamente algo que hoy día uno lo ve expulsado, lesionado, hasta le quitan la carrera al pobre jugador, pero ahí a cortar piernas. Ahora también hay una cuestión que yo como futbolista siempre fui muy malo y tengo años que no juego nada, pero yo me quedo pensando cuando dicen, es que están sobresaturados, no tuvieron pretemporada, y tú ves en la gente que fue a fútbol en los barrios, Claro. juegan 3, 4, 5 partidos tomados o con sobrepeso. Incluso, bueno, que aparte eso aspiraba, digo, de las canchas del barrio a jugar diario y todo, y te aventabas, incluso los hueseros también, esos personas que de pronto van de una liga a otra, de estas ligas entre amateur y todo, incluso lo están manejando, si un futbolista te habla del tema de que de pronto hasta varios parecen divas, más atentos incluso a redes, cuando realmente... Por ejemplo, Hugo Sánchez, y a su gran triunfo porque era un hombre muy disciplinado, pero un hombre polémico. Quizás por la disciplina que tuviera, si hubiera vivido en esta época, no hubiera sido un tipo de redes, pero posiblemente sí. Si hubiera sido como redes, hubiera ido como Chicharito, ¿no?
Y bueno, y las modificaciones de reglamento que también han ido alterando, digamos, el cómo se juega. Ahora mismo con esto de la tarjeta azul, por ejemplo, Sí, sí. que no tengo idea cuándo se va a implementar. Se va a probar ya FIFA en Inglaterra, creo que es la FA Cup, y va a ser como prueba de cómo funcionan, pero igual con todo este contexto, si les Pero gusta, ¿para qué va a servir la tarjeta azul? va a ser, ok, nada que ver con la pastilla, sino que simplemente es como suspensión. A los veteranos, la azul, así, para que ahora, se animen. para que rindas. Imagínate el sague, pero bueno. No, es impresionante. No, si le hablas mal al árbitro, Sí. te pueden sacar azul y te tienes que salir, no recuerdo cuánto tiempo, pero tienes que esperar Como ahí. la del hockey. Fíjate, eso es muy interesante porque en Alemania hay una liga regional donde existe el Bierstrafe, que es el castigo de cerveza. Significa que cada vez que cometes una falta, el árbitro te saque, te obliga a que te tomes una cerveza. Wow, Y luego, no. entonces, pues, a la segunda parte los jugadores están jugando muy mal, ¿no? Que mueven. Eso me interesa. Para la liga femenil lo vamos a La liga proponer. femenil, pero golpes y dabas para la cerveza. Claro. Bueno, varios aquí ya lo hacen. Pues Nada. sí, a FIFA, ¿no? Hay que mandar la Sí. sugerencia. Fíjate, Gamaliel Ramírez, jugador del Atlas, de Del Veracruz. Veracruz. No, jugó con Veracruz, con Gallos de Jalisco y con el Atlas. Fue un jugador de los 60 que se dedicó también a la política, incluso fue regidor y demás. Y fue uno de los que promovió pronósticos deportivos. Pero él tiene muchos años, entre sus sueños, lo patentó y todo, un fútbol que le llama el fútbol vivo. Y no está nada mal, el asunto es que juegas el partido y si en algún momento la pelota sale y alguien la atrapa, el aficionado que la atrapó puede entrar a jugar determinados minutos, ¿no? Oh, eso está padre. Entonces, si de pronto resulta que hay más aficionados del otro equipo y la pelota se fue para afuera, ese es el problema. O sea, no hay límite de gente que pueda entrar. Bueno, que sería volver a los orígenes. No, pero de- lo que pasa es que hay un límite de tiempo que van a estar dentro, ¿no? Pero por ejemplo, si dentro de ese límite, pues lo agarran 2, 3 y Él, pueden él entrar. dice que lo retoma porque el fútbol, el cancho que jugaban ahí en Florencia, pues jugaban un pueblo contra otro pueblo, ¿no? Pues sí, recuerdo. Pues eran 40 contra 40, no sé. Que es un poquito el tema de darle espectáculo de pronto, y viene el mundial acá con partidos insufribles, que es 0-0, 1-1, poquiteros. Ahora, en los últimos años el Atlas, cualquier aficionado a lo mejor haría más emocionante el asunto, ¿no? Y estas ligas que están surgiendo, que impulsó Piqué, Como el fútbol sala, ¿no? sí, que es incluso del presidente, juega, tienes un juego de Pero fíjate, tarjetas. son cosas, es por ejemplo la liga femenil que a mí me parece que está fallando porque prácticamente es una liga de 3 equipos. Sí. Y dices, bueno, y no sería, si toda la vida el fútbol en México había un partido preliminar, que fue el fútbol femenil al principio y que reciba las mismas atenciones o sea, los mismos patrocinadores que el fútbol varonil, les va a hacer ahora que suban los sueldos y van a tener, haz de cuenta, si fuera el Atlas contra el América, el femenil es el previo, El previo. Atlas América, ¿no? O sea, entonces traes más gente y que haya más competitividad. Pues ¿no? sí, tendría más sentido. Es como cuando banda o, bueno, un grupo de música grande invita a otro de telonero Claro. y pues de repente ese telonero pues es tan bueno que eventualmente da el salto y se dan Y ya bandos. después que jueguen solas, ¿no? Porque, por ejemplo, las avientan solas a veces a jugar estadios vacíos, ¿no? Excepto los de Monterrey, que siempre llenan, ¿no? Sí, como dices, son 3, 4 ¿Qué pasa en Monterrey? No hay cines, no hay bares, o sea, ¿por qué No la gente hay siempre va a ver a arte, los todo. Tigres y al Monterrey? O sea, Sí, aparte son los, bueno, Tigres es el equipo más ganador, pero aparte incluso el nivel de las jugadoras que tienen y todo, es una liga bien aparte entre 4 nada más. sí, sí. Y acá, este tema del espectáculo y aparte, bueno, que surja del aficionado en nuestro fútbol, partidos de fútbol masculino también hay unos aburridísimos. Yo creo que sí, debe haber una ley que dijera, va a jugar Juárez contra, no sé, Mazatlán, que sea por sorteo. O sea, te evitas, o sea, avanzamos más rápido. Pues yo sinceramente cuando llegué acá y me encontré con la Liga Mexicana, pues primero le puse todo el empeño de ver los partidos preliminares, antes de los playoffs.
pero ya después me cansé y luego me... te enteraste que no había descenso. Sí, y luego dije, ya me espero hasta los playoffs. Que el Yes puede ser campeón. Claro, Sí. es el partido único que de repente jugaron horrible toda la temporada, pero ese partido único... Mira, que es da como el vuelta. béisbol. Juegan 10, 15 contra el mismo rival en las series. Largas. No sé por qué siempre la serie mundial es emocionante. Oh, pues mira, Es algo similar, ¿no? ahí podría estar. Hay, por ejemplo, hay sí, te aventas 9 entradas y a veces nada. Nada. La diferencia, por ejemplo, que sabes del fútbol americano, del NFL, que realmente prácticamente contados los partidos malos. Pero es un es juego de tele- contacto, sí. sí, mucho. Incluso el tema de televisor, la pausa de los 2 minutos. Ahora, yo no entiendo el fútbol americano, que sea quien juegue el supertazón es el evento más visto. Entonces no lo entiendo. Es como si aquí la final, Mazatlán Juárez fuera la más vista. Pues dímelo a mí que allá en Sudamérica el fútbol americano no suena para nada, ni siquiera el béisbol. Ahí, por lo menos Allá en sí, ¿no? allá en Chile, Argentina, en Venezuela sí. Venezuela tiene como una base en béisbol, pero más allá nada. Allá solo fútbol y de repente básquetbol, que como que logra colarse cuando a alguien le va bien. Entonces, pues el Super Bowl yo no lo entiendo, la verdad. No, y aparte Estoy más pendiente de los trailers de la película que de lo que pasa en los de los comerciales. Sí, bueno, el fútbol americano lo mejor es que sí ha dado buenas películas. O sea, que tenga el trasfondo, que sea Hablamos otra vez del guión y el todo. guión y todo, porque sí es muy dramático. Pero ¿no? tú lo dices, el trasfondo, porque el Hay- partido mismo sí, hay una como... película que toda la vida me ha gustado, que se llama El cielo puede esperar, con Barry Beatty, que él es jugador de los Rams y es muy bueno, es un quarterback y se muere, y resulta que el cielo se da cuenta que no se tiene que haber muerto, pero ya quemaron el cuerpo, entonces no saben dónde ponerlo, y se lo ponen a un viejo que no es jugador, pero para jugar compra el equipo, ¿no? Entonces ese tipo de cosas pues sí son muy, muy divertidas, ¿no? Incluso pasó en el Super Bowl a los jugadores de San Francisco, no sabían cómo se jugaban los tiempos extras. Imagínate ese nivel de... Fíjate, no les explicaron ahora- a ellos que te pagan por eso. Sí. Oye, como acá sería el equivalente, oye, entonces nos dejamos meter los goles o qué. Aquí lo interesante también son los nombres de los equipos. O sea, el nombre de los 49 tiene una connotación histórica muy importante. Y luego, ¿cuál es el equipo que se llama Los Cuervos? Baltimore. Y es donde nació Edgar Allan Poe, ¿no? Entonces dices, órale, está muy Sí, bien, ¿no? los nombres de ahí, incluso las franquicias, igual equipos como de modas o de décadas, ya acaba de pasar el tema de Patriotas, y que curiosamente varios latinoamericanos se han ido, pero como bateadores de gol de campo, que es Sí. al revés del penal, aquí sí vuela la... Soy una pregunta morbosa. Como chileno, a ti te llama la atención que un equipo se llame Pachuca, ¿no? Pues Me cae como a mí Huachipato, ¿no? sí, claro, o sea, llegar acá, los nombres te suenan Exóticos, Exóticos. como ¿Qué es Huachipato, eso? pues, ¿no? Sí es Huachipato, ¿no? Sí, pero fíjate que de repente a los que viven en Santiago, Huachipato también les puede sonar Sí. medio raro. Pero sí, el alcance de nombres. Pero a uno le da más curiosidad todavía. Oye, y a propósito de eso, pues, anécdota, a mí me tocó cuando llegué acá ver campeones azul después de un montón de tiempo y ver bicampeón al Atlas. Ha pasado cosas sorprendentes. Sí. Que si no soy Atlas a campeón, es sorprendente. Hasta el punto que una ficción, pues me lo atribuyo, digo, pues llegué acá y salió campeón Atlas y con mi esposa, saludos amada Leida, nos vamos al Atlas porque pues nos tocó ver bicampeón después de todo eso. Ay, porque eres una persona educada, Ya salió la academia catedrático, normal, o sea. Mira los márgaros, Pues no se pierde Mira, oportunidad. yo, muy yo bien. también hago lo mismo que tú. El hecho de que yo haya publicado el libro justo cuando el equipo no habrá campeón, un año antes, pues yo atribuyo que a mi mala suerte, porque toda mi vida mis amigos me dicen que yo todas las cosas las hago a destiempo. Por ejemplo, conocí al productor más importante de la historia de la música mexicana cuando ya tiene 90 y tantos años, ¿no? O sea, siempre las cosas las hago a destiempo. Entonces, cuando saco el libro del Atlas, me dicen mis amigos, ahora nomás falta que sea el Atlas campeón y te jodan el final del libro. Y sí fue.
Bueno, Y bueno, tuve que hacer una segunda edición ya con ese final. ya con el Atlas campeón, ¿para qué venía la? Caray, yo no estaba aquí tan feliz, pero bueno, regresamos con más felicidad, más pasión aquí en La Otra Historia. Fuera de bromas, sí, o sea, a mí me contaron la historia primero del Cruz Azul y ya, ok, vamos a ver la final y va, Pero campeón. era todavía peor porque era llegar y Sí, fracasar, porque era son los Sí, el sacados. eterno segundo. Sí, el Atlas y se secaba, y era como, Pero después le vamos al Atlas, bueno, muere Vicente Fernández, también hay quien le atribuye la muerte como el sacrificio que como tuvo que todo el hacer. Sí, apocalipsis, ¿no? fíjate que esas cosas son muy literarias. Atlas cuando es campeón en el 51, cuando mete el gol, Edwin Cubero de penal, en el público estaba Ángel Bolumar, que era un directivo del Guadalajara, exjugador de los años 20, y le da un paro cardíaco y se muere. Entonces, que se muera un rival justo cuando el Atlas es campeón, y resulta que Vicente Fernández, que le iba a la Chivas, se muere ese día, dices, Es poético. sí, son de esas cosas que a veces son coincidencias. El Atlas contra Toluca empata en el minuto 55, ¿no? El Atlas empata también en una jugada de tiro de esquina contra León, ¿no? Entonces son esas cosas que Sí, y no es broma, ¿eh? De hecho, con mi esposa lo dijimos, o sea, si sale bicampeón, pues le vamos al Atlas, así como sin expectativa, pero le vamos al Atlas, así que, Leida, te amo, somos del Atlas, oficialmente. le da muy bien. Si tienen un hijo, por favor, también. Que le van a poner Atlas, Margarito. Margarito. Zorro, ¿eh? Ya estamos decidiendo el futuro de Camilo. Bueno, ella también es escritora, así que ahí, uno de estos días te la presento. Sí, no, es que el Atlas. Además, es una cosa: lo peor que le pudo haber pasado al Atlas es haber sido campeón. Porque antes del Atlas, a ti no te tocó, pero el estadio no cabía en un alma. Siempre estaba lleno para ver el Atlas. El Atlas fue campeón, no se puede nadie, independientemente de los precios. Pero era como lo último romántico, ir de un equipo que no era campeón. La frase era, si te lo explico no lo entenderías. Ahora la frase es útil, porque ya fueron campeones. Entonces era como el Atlas y los Cachorros de Chicago, ¿no? Sí. O sea, no son campeones, pero ahí tienen la mística del la equipo. mística. Entonces, yo de broma decía hace muchos años, cuando sean campeones. Regresamos aquí con La Otra Historia, con apasionamientos, con el Atlas, con las Chivas, pero realmente, El Guachipán. El a Guachipato. ver, contesto, digo, para los de forma que se puede decir al aire. No. También. Aguantarlo. Si no, ahorita caemos en picardía mexicana y Sí. Además, cuidado que hoy juega Chivas contra Pumas, entonces lo que digas acá puede ser usado en tu contra luego, ¿no? Y aparte también juega Atlas, allá Tigres Atlas. Fíjate, es una maravilla para uno que ha vivido ya tantos años. Resulta que cualquier persona que tenga 20 años para abajo ha visto más veces campeón Atlas que las Chivas. Eso es una cosa maravillosa, ¿no? Porcentualmente. Sí, qué bonito es el mundo ahora. Pero que respuesta aquí de nuestro amigo Pero es que David. todo en cuenta que yo toda la vida, fíjate, tuve una novia que le iba a las Chivas y cuando Chivas solo tenía 10 títulos en ese momento. Entonces ya no me veía. Así, me ponía las dos manos, 10. Y yo le decía, uno, pues uno, ¿no? Y siempre era la realidad. O sea, las Chivas es un equipo que juega con elementos que no son futboleros. O sea, el hecho de jugar con mexicanos, el nombre de la ciudad. Entonces eso le ha ayudado mucho a mantener esa hegemonía, hasta que ahora juegan tejanos y españoles, ¿no? Pero siempre jugaba, estabas en contra, porque la gente que no le gusta el fútbol, pues ¿a qué equipo nos da? Pues a la Chivas o a la América. O sea, ese es lo malo de los equipos populares, que van a tener una grama de villamelones como Real Madrid o Barcelona. Sí. Perdón, David. Sí, no, las Chivas. No, ocurre tal cual con incluso o el agarrar los equipos de moda, ¿no? Digo, yo tengo muchos amigos más jóvenes que le van al Atlas también, todo lo que ocurre, pero en su momento que por ejemplo en los 90s que me tocó mucho, fui mucho de amigos necaxistas, luego el Toluca, pero pasa esa época y ya, Sí. por ejemplo con Tigres me han tocado pocos. Ya pasa algo muy curioso con el Atlas y las Chivas, que si tú te vas afuera de la ciudad de Guadalajara, me han comprado mucha gente libros de León, de la Ciudad de México, y a veces me he reunido con ellos y todo,
Y el rival para los de las Chivas es el América. O sea, el Atlas lo ven hasta con cariño. Pero aquí en Guadalajara no. Aquí sí es el rival a morir, ¿no? Por ejemplo, piensan, y si hubieran, digo, sé que el Obre ahorita está en tercera, pero con el tema de que ni hay ascenso, o equipos así del romanticismo. No, pero es que en Guadalajara históricamente no tenía posibilidades otro equipo. Tecos nunca tuvo afición. La UDG, pues es aficionados del Atlas de Guadalajara que están en la Universidad de Guadalajara. Sí, es más por el cariño de... Claro. O sea, no hay más posibilidades, ¿no? O sea, y la ciudad, los dos equipos siempre se han dividido la afición. Y tienen ese antagonismo muy marcado, ¿no? De pronto, y me da la atención con lo que dice José, de cómo forman los nuevos aficionados. Pues sí, y de hecho el tema del romanticismo es importante. Estaba pensando en la Universidad de Chile, que más o menos a finales de los 60 tuvo el Ballet Azul, que de donde sale Reynoso, por ejemplo, que hizo historia acá en México, y ya quedó la mística de ese equipo invencible, pero después pasaron 25 años sin que la Universidad de Chile saliera campeón, hasta que aparece este equipo que tenía al Güeyito Valencia, a Marcelo Salas, al Matador, que logra salir campeón, sí. Y pues se instala como uno de los equipos más populares, haciéndole rivalidad a Colo-Colo, que era el que lo ganaba todo, digamos, antes de esa época. Entonces es interesante cómo se vuelca esto y cómo se va instalando ese poderío popular. Fíjate, sucede con el Guadalajara. Obviamente a los de Guadalajara nos va a gustar lo que les voy a decir, pero dentro de unos 30 años el Guadalajara no va a ser considerado ni para nada un equipo grande, por esta cuestión histórica. ¿Quién es el equipo grande, el equipo del pueblo, el más popular de México en los años 30? ¿En Marte? El Atlante. Hasta películas hay con Horacio Casarín, sí. ¿No? Y este Pardavé. Y ahora, ¿quién no tiene afición el Atlante? El Guadalajara ha sobrevivido por toda esa mística que tiene, pero hay que analizar que lleva 4 títulos en 50 años. Sí, si quitas el campeonísimo, que suma la mayor cantidad de... Lo demás se prácticamente por décadas, uno sí. Como que te esperanza. Sí, o sea, se ganaron 8 títulos, 4 títulos seguidos, 8 títulos en un lapso de 9 o 10 años, entonces se llevaron todo. Pues sí. Pero después se durmieron. De hecho, si hablamos desde Chile, pues los equipos más conocidos de acá, está el América, está el Necaxa y el Monterrey por el Chavo del Ocho, que ha ido el señor Barriga y el Ramón. Y de repente algún otro que se mete porque viene algún chileno a jugar acá. Pero del Chivas, por ejemplo, se tuvo noticia el 2010 cuando fue finalista, ¿no? ¿Cuando ganó la Libertadores o fue finalista? No recuerdo. Fue finalista. Finalista, ¿no? Oye, aparte, fíjate, ese dato del Necaxa es un dato muy interesante porque como una serie hizo famoso un equipo, pero un equipo que no existía. Te voy a contar, el Necaxa se funda en los años 30, 23 creo que se fundan, pero en 1969 desaparece, y le cambian el nombre y se va a llamar Atlético Español, y no regresa hasta el 81. Entonces durante todo ese tiempo que el Necaxa no existía, el único que hacía el Necaxa era que don Ramón cada vez se cuestionaba su sexualidad y dijera que vas a yo le veo el Necaxa, ¿no? Entonces se volvió como una jiribilla. Obviamente las generaciones actuales pues ya vieron el Chavo en repetición, no se dan cuenta que el Necaxa en ese momento no existía, pero era la frase que siempre decía yo le voy al Necaxa, ¿no? Sí, es más, a propósito de Colo-Colo, pues Ivo Basay, que fue un gran jugador, digamos, de Chile, goleador, y que pudo haber ido al Mundial de no haber sido por toda la situación con el Cóndor Roja, pero pues él jugó en Necaxa y pues se instaló la idea del Necaxa por Estados. Claro que ido desapareciendo lo que había sido. Tú le preguntas en ecuatoriano, te va a decir Necaxa por Alex Aguinaga, o sea. Pues mira. Sí. Sin embargo, hay un video famoso que anda por ahí en YouTube. El Necaxa no iba ni Dios a verlo. Entonces hay un momento en que el Necaxa mete un gol y acaban de poner las pantallas en el Estadio Azteca. Entonces se va Yo Basay, Aguinaga, Ambriz, todos ellos a festejar, y lo que hacen es se forman todos en fila y se sientan a ver la repetición en la pantalla, y cuando cae el gol en la pantalla lo festejan como público porque no había público. Tan es así que se pone Aguascalientes. Pues sí, y fíjate lo de los referentes, porque en el 2000 pues el América se vuelve más popular en Chile porque Iván Zamorano básicamente viene a terminar su carrera acá y tiene ese gol que estaba, uno lo ve ahora, está en offside, pero pues fue el gol del campeonato, aun cuando pasaba más en banca que otra cosa. ¿El Pata Bendita, el chileno?
No, creo que sí era chileno. Sí, chileno. Que él también triunfó mucho aquí. El Fantasma Figueroa, en Morelia, Chupete Suazo. Chupete, de los más recientes. Fabián Stay. Pues sí, está ahí en América. En Toluca, bueno. Bueno, pero sí. Sí, él acaba, bueno, él también cuando ya Sí, está sí, en el Mundial del 98, él está en América. Sí, la traición de Sí, es de futbolistas. Chile, Osvaldo Castro, el Pata Bendita, que una de las cosas que a mí me gustaba mucho cuando yo era niño eran los apodos de los futbolistas, eran bellísimos. Pata Bendita es un apodo precioso. Él jugó en la Unión La Calera. ¿Te acuerdas también de apodos del Arapo Sánchez? No, era Lapos Morales. Arapo Morales, tienes razón. Lapos Morales. Mira, es coterráneo de Víctor. Saludos, Víctor. El Víctor, y bueno, jugó en el Concepción también. Pues sí, tienes razón, los apodos que tenían los jugadores eran muy también de narrativos, ¿no? De literatura. Sí. De hecho, el otro día comentaba acerca de Barrabás, que es esta historieta chilena, donde estaba, no sé, Pirulete como el delantero, había un cañoncito, y que replicaba los apodos de los jugadores importantes, digamos, en el fútbol de ese tiempo. Estoy hablando de los 80, 70 más o menos. El equivalente es de supercampeones. ¿Sí? Pero, Sí, pero latinoamericano, o sea, Sí. de hecho tenían camarines que eran como de barrio y eran niños de 14 años jugando. Fíjate que el Atlas ha tenido chilenos, pero no les ha ido muy bien. El último fue Geraldino, que jugó hace muchos años Pedro Araya en los 70s. El Pollo Arancibia, que no sé, bueno, pues jugó Reinaldo Navia también. Pues sí, que se vestía como chapulín para celebrar, ¿no? Ese era No, Navia era el jugador más del mundo que decía. El que dices el Chamagol. El Chamagol. Pero no, ¿en cuál jugó el Chamagol? No recuerdo. Atlante, de hecho. Atlante. Y de hecho, bueno, Reinaldo, creo que vive en Guadalajara, ya ves que les da mucho de poner restaurantes. Sí. Creo que incluso puso un restaurante, un local de todo. Sí, yo creo que todos los jugadores de Sí. fútbol reciben varios cursos, o sea, uno de arte dramático para que hagas tus jugadas muy, muy dramáticas, y otra por una tienda de deportes, por un restaurante. Si eres argentino ya viene Sí, cortes, ya. ¿no? Una clase de cortes, ¿no? Sí, ya recordé que no es Navia. Jugó de hecho en las Olimpiadas con Zamorano, ese sub-23 que sacó bronce, que fue Olimpiadas en Sydney, en En Australia. 2000. Sí, en el 2000. Había esos lazos que estoy haciendo entre México y Chile. Cuando yo era niño, me regalaban una revista de mi mamá que se llamaba Copa 82, porque estaba el Mundial del 82, y venía un póster desplegable, y yo los ponía en cuarto. Tenía un póster de Kevin Keegan de Inglaterra, Mario Kempes de Argentina, y estaba uno de Carlos Caselli. Pues sí, Caselli es. Y además, no me gustaba mucho el póster porque tú veías a Kempes con su pelo largo, así, atlético, ¿no? Y tú veías a Carlos Caselli con bigote, parece un señor, ¿no? Entonces yo decía, pues no sé, no parece futbolista, mamá. No, ponlo ahí, se ve bien. Recordando, Alejandro, también de estas charlitas que todos los libros, digo, yo sí me quedo con la connotación porque hoy lo medita del maestro de Rubén Fuentes. Dicen que pasa la vida soñando, que es de la frase de la Vigina. Que hay que aclarar la frase original porque Luis Miguel le cambió la Sí. letra y le puso llorando. Pues ese libro, al que lo quiera, pues ahí lo tengo en mi página, Alejandro Aquino, X-Cantina, con K. O si no, busquen en el buscador, dicen que pasa la vida soñando, Alejandro Aquino, y ahí pueden encontrar mis libros, y pues ahí los quiera, pues hay que los mandamos a cualquier parte del planeta. Muchas gracias, José. Pues, Un gusto saludarlos. y pues vamos a ver fútbol. A ver qué nos encontramos hoy de Sí, cartelera. el Atlas juega hoy, creo. También mi Chivas al rato, así que bueno. Pues así, nos vemos la siguiente, ¿no? Y el Guachipato, creo que también. Todos somos Guachipato, eso es el equipo de mi vida, en mi corazón. Nos retiramos. Gracias. Pero ni qué color es el Guachipato, déjame. A ver, ahora sí que tiene la... Azul con negro. Azul con Es negro. como el Inter, más o menos el color Guachipato. de la acerera de Huachipato. Así es cierto, tiene los Steelers de Pittsburgh. Sí, claro. De hecho, es el equipo ahí del acero, que es donde hacen embarcaciones porque es puerto Huachipato.